Oli, 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 bellos míos. Re que era Farafán de la vieja escuela. Oli, estoy acá haciendo, es decir, ayer hice rápido, remanija, esta cintita que va a ir justamente en estos llaveritos, va a ir ahí. Y hoy voy a hacer la última, es decir, voy a hacer la que sigue, que es esta. Y si me sobra tiempo, que yo calcularía que sí, lo que voy a hacer es un par de escarapelas. Siempre quise hacer escarapelas. No traje amarillo, me falta el amarillo. Quiero hacerles unos corazoncitos en amarillo. Siempre quise hacer escarapelas porque me gustan mucho. Creo que soy de las pocas personas que le gustan las escarapelas. En realidad últimamente he visto muchas escarapelas en Instagram y demás que tienen como diseños y esas cositas. Entonces quiero hacer escarapelas. Bueno, así que sí, la idea hoy es hacer esto. De última, si nadie las compra, no importa. Es decir, me puedo quedar con las escarapelas y usarlas en casita. En casita, usarlas en los momentos en los que yo lo necesito. Hoy entonces voy a bordar. Ya hice Sí, la idea es bordo, uno igual a nada más que con los colores al revés. Después les quemo las esquinitas, lo coso y me pongo a hacer un par de escarapelitas. Si no me alcanza el tiempo, no hay drama. Ahí voy a estar armando. Miren qué bonitas quedaron. Como estoy muy, muy feliz con ellos. ¿Qué más les iba a decir? Para quien no lo sepa, este es mi microemprendimiento de peluchitos hechos en fieltro. Es lana animal. Es lana compactada. Yo lo que hago por ahí es, como no lo he comentado porque calculo por el nombre se entiende, justamente uso la técnica de fieltro y hago cosas otaku. Pero otaku no solo en el sentido de hago cosas de anime y esas cosas que sí, por ejemplo estos son los peluchitos de Sakura Card Captor, sino que hago cosas que obsesionan a la gente. Es decir, un otaku en japonés es una persona obsesionada, es la persona que tiene una obsesión, no sé, con trenes, con autos. Yo tengo pensado hacer también cosas, he hecho cositas de Disney, creo que no las he subido, pero he hecho cositas de Disney y también deseo hacer cositas ahora del Eternauta. En general lo que hago es hacer cositas que a mí me obsesionan, pero también acepto sugerencias. Mientras tanto, yo también lo que hago, eso es en cuanto a mi microemprendimiento. Ahora, yo los live los estoy haciendo mayormente para sentirme más tranquila. Sé que suena irónico, sé que suena extraño, pero los uso para sentarme a estudiar y estar un poco más relajada. Yo suelo estar más relajada y me concentro mejor y estudio mejor cuando estoy haciendo otra cosa. Mayormente cuando estoy haciendo algo con las manos. Y no sé si esta cantidad de hilo me va a alcanzar, yo creería que sí. Entonces, a mí me relaja estudiar así, pero uno sabe de que no todo el estudio va de escuchar clases. Muchas veces lo que tenés que hacer es escribir o repetir y demás.
Entonces yo los momentos que escucho las clases, como la primera vez que las escucho sin tomar apuntes y demás, lo que decido hacer es ponerme a hacer los peluchitos. Pero últimamente me estaba poniendo como muy... me estaba poniendo muy nerviosa a la hora de sentarme a escuchar las clases, y esto es como un incentivo extra, es como que una presión externa. Creo que cualquier persona que tiene un poquito de neurodivergencia entendería de que a veces uno necesita como más estímulo para tener mejor concentración. Entonces, como estos temas yo ya los conozco muy levemente, pero muy levemente, es decir, por ejemplo, hoy voy a escuchar ictericia, hepatitis y el diagnóstico diferencial de las de hepatitis. Lo voy a hacer mientras que estoy haciendo esto. Pero ictericia es un tema que yo ya he visto muchas veces, hepatitis es un tema que he visto muchas veces, entonces sentarme por ahí a estudiar se siente como pesado, porque uno dice, yo ya lo sé, pero en realidad uno lo tiene que terminar de preparar para el examen, tiene que demostrar que sabe, tiene que demostrar que no simplemente dice, sí, amarillo, amarillo, persona amarilla, y tiene un montón de otros detalles. Entonces, para poder hacer todo eso es que me pongo a hacer esto, y es como que si no lo procrastinaría. Si no me sentara con los live, lo procrastinaría. Al principio estaba muy, muy asustada. No sé si anda por acá. Hay alguien que me vio desde el principio, pero creo que no está hoy. Al principio estaba muy asustada, ahora estoy más tranquila. Y siento que me está ayudando un montón en ese sentido, a poder sentarme a hacer esto, y después cuando hago notas y demás es otro momento, pero ya por lo menos me siento tranquila de que el tema lo escuché. Y bueno, eso. Así que voy a volver a ponerlo. Ayer, mientras que estaba haciendo empecé a escuchar ictericia, pero hoy lo voy a volver a poner desde el principio, porque vuelvo a decir, es un tema que yo ya conozco, pero que a veces me confío. No sé si decir que me confío es la palabra exacta, pero eso. Así que bueno, en media hora, a las 5:30, les estaré leyendo. Si me dejan alguna notita, si me dejan algún comentario, les estaré leyendo a las 5:30, de cualquier duda y demás. Mientras tanto, voy a estar haciendo esto y escuchando la clase. Muchas gracias por acompañarme en esto. Espero que les guste. Bueno, hoy vamos a ver el tema ictericia y su manejo en la práctica clínica, y después algo de hepatitis virales agudas y sus diagnósticos diferenciales. El síndrome ictérico es un síndrome que el clínico no puede desconocer y tiene que manejar en sus principales aspectos, sobre todo aquellos relacionados a la utilización de los métodos diagnósticos, que es un punto. Hay muchas enfermedades hepáticas que impactan en la ictericia, no todas. Por ejemplo, la hemocromatosis en su estadio inicial, la enfermedad de Wilson, algunas enfermedades por sobrecarga, la esteatohepatitis, los tumores mismos no generan ictericia, pero sí la cirrosis encefalopática, las hepatitis virales agudas, las hepatitis autoinmunes, bueno, y otra serie de situaciones vinculadas a fármacos tóxicos, etc. O sea que el hígado se ve agredido por un montón de noxas que terminan realmente produciendo un cuadro. ¿Qué es lo primero que tenemos que conocer de la ictericia? Obviamente definirla. Se trata de la coloración amarillenta de la piel y mucosa, que ocurre cuando los niveles de bilirrubina superan los 2.5. Viejos textos decían por arriba de 2. A mí me parece mejor 2.5, porque a veces
2.5. Otro punto importante que tenemos que conocer es por qué se produce. Esto se produce porque aumenta la producción de los pigmentos biliares que no pueden ser desembarazados normalmente por el metabolismo hepático. O sea que hay una falla para excretar los pigmentos biliares conjugados. Si hay una llamativa disminución en la excreción de la bilis hacia el intestino, sobre todo en cuadros obstructivos, que pueden ser obstructivos intrahepáticos o obstructivos extrahepáticos. Segundo, debemos conocer cómo se forma la bilirrubina. La bilirrubina, uno tiene que tener algunos conceptos en esto que me parece importante. ¿Y cuáles son los conceptos importantes? Primero, saber que la bilirrubina se forma de glóbulos rojos senescentes que están viejos en el torrente circulatorio y que van a morir al cementerio del sistema retículo endotelial formado por el hígado, por el vaso, por la médula. Ese es el primer concepto que tenemos que tener. Y que la hemoglobina, de donde se forma la bilirrubina fundamentalmente del grupo M, tiene dos partes la hemoglobina, que nada tiene que ver el grupo M con la globina. Y ese es el primer concepto que tenemos que tener. Que la bilirrubina se forma a través del grupo M, que una parte va al hierro, la otra parte se forma de bilirrubina y va excretada en la bilis. Y la otra parte, que es proteínas, que es la globina, se transforma en aminoácidos y va a rellenar el pool de aminoácidos. Este me parece un concepto importante. Diferenciar lo que es el M de la globina. Ahora, si nos metemos de cabeza a ver cómo es la formación de la bilirrubina, vamos a dividir algunos pasos que me parece que se hace más entretenido y más escalonado, como debe ser. O sea que cuando hay glóbulos rojos viejos, ustedes ven ahí un vaso sanguíneo, el macrófago, el hígado, la vesícula, el riñón, etc. Cuando hay un pool de glóbulos rojos ya viejos que están a punto de volver a ser destruidos y lisados por el sistema retículo endotelial, este sistema retículo endotelial rompe el EM por los macrófagos, rompe el EM, y la bilirrubina es captada vía difusión en el hígado y conjugada con ácido glucurónico. Por eso es importante el paso metabólico del ácido glucurónico intrahepatocitario. Esa bilis conjugada es luego transportada en la sangre, esa bilis conjugada es secretada en la bilis y en el intestino. El ácido glucurónico es removido por las bacterias intestinales, por eso cuando hay disbacteriosis, hay alteraciones en la síntesis muchas veces de algunas sustancias dentro del hígado, se entorpece. La bilis es convertida a urobilinógeno. No se olviden que ese urobilinógeno se transforma en urobilina, que se puede encontrar en la orina, por eso es secretado por el riñón, en riñones que están suficientes para poder secretarlo. Una de esas porciones de este urobilinógeno va a hacer un circuito enterohepático y va a volver a reabsorberse y va a volver a excretarse en el riñón. Algo de ese urobilinógeno es reabsorbido en el intestino y vuelve a ingresar a la sangre. Y por último, parte de ese urobilinógeno es excretado y oxidado también en la materia fecal. Y no se olviden que es conocido como estercobilina. ¿Y qué mensaje nos deja esto? De que una orina que tiene algo de urobilina, de urobilinógeno, mínimamente, no es una orina alterada. Sobre todo si es una orina clarita. Ahora, si es una orina oscura, color té cargado, color Coca-Cola, bueno, ahí vamos a encontrar un el tercer punto que me parece importante, a la ictericia, esta clasificación la dimos históricamente y la aprendimos todos, incluso en nuestra residencia, y no cambió porque es práctica, porque todo lo que pasa antes del hígado, como lo que ocurre en la sangre con la hemólisis o con las cosas fisiológicas o con la hiperbilirrubinemia congénita, que significa que no tocan el hígado, que no tocan el hepatocito. No hay daño hepatocitario. Por eso por ahí uno se pone mal cuando viene un paciente con una enfermedad de Gilbert que lo quieren biopsiar. Lo que hay que decirle al paciente es que nunca se deje tocar el hígado porque nunca va a tener ningún problema hepatocelular porque el trastorno es metabólico. Distinto es lo que ocurre con las ictericias hepáticas,
que son intrahepáticas obviamente y que pueden ser colestáticas o hepatocelulares. Puede haber una tremenda colestasis intrahepática sin que esté obstruido ningún conducto biliar importante, sin que haya un trastorno en el metabolismo de la bilirrubina y de las sales biliares que no puedan ir al canalículo y lo pongan al paciente histérico y le den prurito, pero con una ecografía que está normal, sin dilatación de la vía biliar. Y después están las poshepáticas, que son las que van de alguna manera de los conductos biliares, de la bifurcación de los conductos biliares hacia abajo, y es todo, y corresponde a todo lo que está por fuera. Está todo muy lindo, todo muy interesante con estos 3 puntos de introducción que yo les cuento, pero con el paciente, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos con el paciente es interrogarlo. Y mientras lo vamos interrogando, lo vamos mirando. Vemos si tiene manchas en la piel, si tiene estigmas de hepatopatía crónica, cómo están sus uñas, cómo está su yugular. Bueno, lo vamos mirando, empezamos a preguntar, si esto empezó hace poco o empezó hace mucho, si tiene dolor abdominal. El dolor abdominal es tremendamente importante porque más de una vez nos consultan por cuadros ictéricos y nadie interrogó qué pasó 20 días atrás. El paciente hizo un tremendo dolor epigástrico que lo despertó a la madrugada y ahí está la causa de la ictericia. Tiene un cálculo enclavado y nadie lo preguntó. Sí que me parece importante. Ni que hablar de la fiebre que puede asociar con laringitis o que puede asociar hepatitis virales que incluso a veces no son por virus hepatotrópicos. En general la fiebre desaparece cuando un virus A, un virus B, un virus C, etcétera, empiezan a hacer el daño en el hígado. La fiebre está en el periodo prodrómico, en general, de las hepatitis virales por virus hepatotrópico. Ni que hablar si hay artralgia o un cuadro reumático metido en el medio, o si hay un cuadro inmunolérgico. Acuérdense que el tipo de dolor de la ictericia obstructiva es siempre a la madrugada. Cuando el paciente está dormido, justo 4 o 5 horas después de comer y lo despierta una epigastralgia muy intensa, pues ahí lo recibo con diagnóstico de gastritis. En general no son gastritis. Paciente que se despierta con un dolor tremendo a la madrugada, irradiado a espalda, que no encuentra posición, son dolores biliares bastante característicos. Ni que hablar si hay pérdida de peso, el síndrome de impregnación. Hay que acordarse si se correlaciona el color de las heces con la orina. No, orina oscuro, doctor, muy oscuro. Hay que preguntar si orina a la mañana o todo el día. Entonces, porque el color de las heces es normal y la orina oscura a la mañana, obviamente no tiene relación. Así, las heces son muy claritas, casi blancas, y la orina es todo el día oscura, obviamente estamos frente a un cuadro seguramente de ictericia clínica. La historia familiar, síndromes hemolíticos familiares, trastornos hereditarios. Acuérdense que la transfusión de banco de sangre tiene un tiempo y los glóbulos rojos de alguna manera se destruyen cuando pasó un tiempo determinado, y esa sangre ya pasada de tiempo en un banco de sangre puede generar una tremenda ictericia en un poquito tiempo, y eso se ve en las transfusiones postoperatorias o preoperatorias, y el paciente se pone ictérico en el postoperatorio y empiezan las confusiones, y resulta que la ictericia posttransfusional es una ictericia que tampoco toca el hepatocito, pero como tiene sangre vieja, hemolizada, hay mucha cantidad de conjugación, se satura el polo excretor del hepatocito, hay regurgitación al sinusoide, el paciente se pone tremendamente amarillo y tiene de las dos bilirrubina, la indirecta porque tiene sangre hemolizada, la sangre que le pasaron, y mucha conjugada porque el hepatocito conjugó hasta donde pudo, ¿no? El abuso de toxinas, de alcohol y de fármacos. Probablemente el tema de los fármacos sea algo muy interesante porque el fármaco es muy tramposo. El fármaco es un gran imitador, imita todos los cuadros que se les ocurran, los cuadros de hepatitis aguda, de hepatitis crónica, de tumores, de esteatohepatitis, de colestasis crónica por daño ductal como la colangitis biliar primaria, puede dañar los conductos principales. Cualquier atlas de anatomía patológica del hígado puede ser adjudicable a un montón de fármacos. El gran imitador es el fármaco. Cuando uno no entiende una ictericia, tiene que pensar en...
Y en tal sentido también es importante interrogar para atrás, como les decía con el dolor, y muchos clínicos no lo hacen cuando están frente a una ictericia, acá pasa lo mismo. No interrogan para atrás, pero ¿qué pasó hace 30 días atrás? ¿Qué pasó hace 30 días atrás? ¿Tuvo dolor epigástrico? ¿Tuvo algo en la piel? La difenidrantoína, por ejemplo, es un rash transitorio 15 días antes de la aparición del cuadro florido. O fíjense carbamazepina como hacen un rash que se transforma en algo descamativo, crónico. Esta paciente que tuvimos en el servicio la terminamos biopsiando y tenía un daño ductal por carbamazepina como un rash con una dermatopatía descamativa crónica. Es importante tener presente eso y toda esta característica geográfica irregular en tórax, en cara, en manos, en abdomen que da el rash agudo generado por la hipersensibilidad. Y después un poco de toda esta parte donde ya revisamos, donde ya preguntamos frente al paciente ictérico. ¿Habrá sido solo una elevación aislada de bilirrubina relacionada con algo metabólico? ¿Está asociada a otros laboratorios hepáticos? ¿Cuál es la fracción que está aumentada? Eso ya me puede servir, porque si yo recibo un paciente que viene por el laboratorio y la fracción es indirecta y el chico joven no tiene nada, esto es un Gilbert hasta que se demuestre lo contrario, porque le dijeron hacer un análisis porque te veo un poco amarillo y son chicos jóvenes, que mal dormidos, que un examen y que casualmente la prueba para detectar el Gilbert es el ayuno, vienen con ayuno prolongado y ahí salta, o con un cuadro viral previo. Está acompañado por otras anormalidades del laboratorio, tiene fosfatasa alta, tiene gamma GT alta, o es una colestasis con gamma GT normal. Como hay varias y hay que conocerlas, como pasa con los estrógenos, como pasa con la colestasis recurrente benigna familiar, como pasa con la colestasis paraneoplásica del linfoma, etc. Y acá viene la gran pregunta, la primera pregunta que tenemos que hacernos en función a un montón de elementos del laboratorio, que no son tan complicados. Si es hepatocelular o si es colestática, esto es muy importante. Tan importante que me va a hacer a mí decidir qué elementos diagnósticos voy a utilizar para estudiarla. Muy importante. Y todo lo que voy a economizar para no pedir inútilmente un montón de estudios tremendamente caros cuando puedo diagnosticar algo por una ecografía. ¿Sí? Ahora, si es colestática, tengo que saber, ya que estoy hablando de ecografía, que es lo primero que tengo que medir, es lo que me va a diferenciar a mí si es intrahepática o es extrahepática la colestasis. Si el hígado está perfecto, por más que esté grande y no tiene dilatación de vía biliar ni intra ni extrahepática, y la vesícula está bien, no tiene un milici, que es la salida del cálculo al conducto colédoco con ictericia, y está todo en orden, bueno, pues me plantearé, si tengo un laboratorio de colestasis, me plantearé si la colestasis es intrahepática. Entonces, ¿qué necesitamos para poder contestar todas estas preguntas? Y acá viene una cosa que es media filosófica, pero que a mí me parece importante. Si nosotros no estudiamos que existen situaciones que van a generar una colestasis, y miren, yo no la voy a poder pensar nunca. Si yo no sé que la amoxicilina clavulánico da una colestasis muy marcada con daño ductal, si yo no sé que la colangitis esclerosante primaria se asocia frecuentemente a colangitis, si yo no sé de que la hepatitis E da una hepatitis colestática marcada, pues no la voy a poder pensar nunca. Entonces, para diagnosticar hay que sospechar, pero para sospechar hay que conocer, por eso hay que leer cuáles son las causas y no hay otra manera, porque yo no me voy a poder plantear en la práctica clínica si este paciente tiene una hepatitis colestática virus E, si yo no sé qué es el virus E y si existe en la Argentina o no existe, y qué le tengo que preguntar al paciente para saber si epidemiológicamente puede tener un virus E, si viajó a lugares donde el virus es endémico, qué presentación tuvo, porque no sé que existe el virus E como causa de hepatitis colestática. Así que acá vienen todas estas preguntas relacionadas a la historia, al examen físico. Ustedes saben que la clínica médica se basa en variables. Una vez que yo armé todo el rompecabezas, me tengo que plantear los problemas. Pero para eso tuve que hacer un buen interrogatorio, un buen examen físico,
y en base a eso saber después de tener los problemas, saber cómo encaro la investigación diagnóstica del paciente. Y cómo lo continúo investigando si la primera serie de cosas que yo tengo es negativa, no hay que frustrarse. Hoy la medicina avanzó tanto que tenemos a la mano biología molecular, estudios genéticos, imagenología de alta jerarquía para ver reconstrucción en 3D. Miren, es apasionante hacer la medicina ahora, contrariamente a lo que nos pasó cuando éramos residentes, que recién es computada. Y acá viene uno de los elementos más importantes en el síndrome histérico. ¿Cuál es uno de los elementos más importantes para estudiar el síndrome histérico? El laboratorio. El laboratorio me va a decir si hay colestasis, si no hay, en qué voy a pensar si tengo una gamma GT normal, en qué voy a pensar si tengo una extremadamente alta fosfatasa alcalina con gamma GT muy bajita o normal también, donde el hueso tiene que ir a hacer de variables. Para eso tenemos que conocer los valores normales del laboratorio. La bilirrubina es 1.2 de la total en la mayor parte de los laboratorios, la ST menos de 35 y 31. La gamma GT, acuérdense que está alta en las enfermedades alcohólicas, la 5-nucleotirasa es el componente hepático de la fosfatasa alcalina que soporta y ayuda a sostener el diagnóstico de una colestasis intrahepática y aleja la posibilidad del hígado si está negativa o si está normal la 5-nucleotirasa para pensar en hueso. Acuérdense que el urobilinógeno es normal que esté en orina, pero en rastro, si encuentro una gran cantidad de urobilinógeno me voy a tener que ir planteando que este paciente realmente está histérico. Y las sales biliares que sirven mucho más las plasmáticas que las urinarias. Por ejemplo, la colestasis gravídica. Yo si tengo una paciente con colestasis gravídica, hoy sé que si la paciente tiene más de 40 de sales biliares, es para indicarle a los tetras que terminen con el parto porque hay mucho riesgo de muerte fetal. O sea que las sales biliares suelen a veces ser marcadoras de gravedad en algo. Las transaminasas tienen que ser conocidas. Uno tiene que saber que hoy se llama aspartato aminotransferasa la vieja TGO y alanino aminotransferasa la vieja TGP, y que una es mitocondrial y que la otra es citoplasmática. Cuando hay mucha AST hay una gran necrosis, y eso uno lo ve en la práctica clínica, lo ve en el alcohol, lo ve en la hepatitis autoinmune, lo ve en la hepatitis isquémica. Pacientes que hicieron una gran necrosis en la zona rica mitocondrial, porque la zona rica mitocondrial está en la zona centrolobular, y es ahí donde daña la isquemia, es ahí donde daña el alcohol, donde hay más mitocondria. Me parece que es un punto clave para tener en cuenta. O sea que los diagnósticos diferenciales en base solamente a las transaminasas ya son varios. Repito, hepatitis autoinmune, alcohol, hepatitis isquémica. Ya sabemos de que hay un grupo de enfermedades que arrancan con ALT. Que tengo que conocer de la hipertransaminasemia no hepática. A mí me llega un paciente anhistérico, a pesar de que esto es ictericia, pero la transaminasa está elevada, y hay un montón de causas no hepáticas. ¿Qué es habitualmente anhistérica la causa no hepática? La bilirrubina, la transaminasa elevada en la transaminasa elevada en el hipotiroidismo, por miopatía, donde la correlación entre AST y ALT es completamente diferente, el ejercicio muscular intenso que da una gran AST sobre ALT que prácticamente ni se mueve, y síndrome de Turner, feocromocitoma. Es muy importante acordarse que hay un montón de virus no hepatotrópicos, desde un Coxsackie pasando por el sarampión, fiebre hemorrágica, cualquier virus que quieran buscarle una explicación a la hipertransaminasemia se la pueden encontrar en el hígado. Son anhistéricos, pero los virus que no son hepatotrópicos, que no son A, B, C, D y E, pueden tener fiebre durante el periodo de la transaminasa, en contra de los virus hepatotrópicos, que cuando empieza el periodo de estado de la enfermedad solamente tienen fiebre en el periodo prodrómico, situación que me parece muy importante. Después aparece el laboratorio con gamma GT, fosfatasa, 5-nucleosidasa. Son enzimas que se las caracteriza como colestáticas y son enzimas de la membrana canalicular. O sea que todo lo que desgaste la membrana canalicular, drogas,
conductos que atacan y dan enfermedades inmunológicas como la bronquitis biliar primaria, estos pequeños conductillos que están dentro del espacio porta, que se llaman conductos interlobales, todo lo que dañe ese tipo de conductos por daño de membrana va a aumentar muchísimo la fosfatasa alcalina y la gamma GT. Y cuando están aumentadas pueden indicar colestasis más ocupante o granulomas. Esas son las tres situaciones donde la gamma GT y la fosfatasa están aumentadas en presencia de poca transaminasa. Pero no se confundan, por ahí hay verdaderas hepatitis colestáticas que tienen mucha colestasis, pero que también tienen mucha transaminasa. Este tipo de daño se llama daño mixto y se ve muy frecuentemente asociado a fármacos. El diclofenac es uno de los ejemplos característicos de esto. Si existe solo aumento de fosfatasa alcalina sin gamma GT, tengo que ir a pedir rápido la 5-nucleotidas e investigar una enfermedad ósea. Pero si hay gamma GT normal, pero apareció prurito, tengo que saber que hay enfermedades que tienen fosfatasa alcalina elevada con gamma GT normal y mucho prurito. Y saber cuáles son y recordarlas nuevamente. Colestasis por estrógeno, colestasis recurrente benigna familiar, colestasis gravídica, un par de situaciones colestáticas en pediatría y la colestasis paraneoplásica del linfoma. Esas 5 situaciones tienen fosfatasa alcalina elevada con gamma GT normal, pero prurito, que no es lo mismo que tener FAL alta con gamma GT normal sin prurito, donde yo me puedo plantear incluso algo óseo, y hoy tengo sobrados elementos diagnósticos como para poder investigar ese tipo de temas. ¿Cuáles son los marcadores de insuficiencia hepática? Por ahí se entiende mal y probablemente venga de la literatura sajona, el Liver Function Tests. Se lo ponen a las transaminasas, se lo ponen a la albúmina, se lo ponen a todo, y no es así. Los test de función hepática son los de suficiencia hepática, el resto es el perfil de laboratorio hepático. La hepática se marca con la albúmina y se marca con el tiempo de protrombina. La colesterasa no ha tenido sustento robusto en la literatura como para que sea usada en forma rutinaria como un marcador de suficiencia hepática. Sabemos que baja en la cirrosis, sabemos que está baja en la sepsis, pero hay un montón de situaciones que alteran la colesterasa que no tienen que ver con la suficiencia hepática. Así que no debe ser utilizada en la práctica clínica como para marcar realmente la suficiencia hepatocelular. Sí la protrombina, sí el factor 5 y sí la albúmina, sobre todo en las situaciones de cronicidad. Acuérdense que los factores K dependientes, el 2, 7, 9 y 10, no tienen nada que ver con el 5, que es el más importante de todo y que me va a decidir a mí a veces un trasplante hepático, con un 5 que viene cayendo estrepitosamente en una falla hepática aguda fulminante, porque el 5 es el que tiene síntesis hepática, y es el que no deben dejar de pedir cuando hay un TP prolongado en una falla hepática aguda. Antes de adjudicar todo eso, bueno, tienen que estar seguros que el paciente no tenga una colestasis, porque saben que en la colestasis los K dependientes no se absorben y no se sintetizan, entonces yo le doy un día o 2 días vitamina K y el TP vuelve a la normalidad, nos ha pasado muchísimas veces. Y ojo, tasas de protrombina del 5-10%, les digo, impactante. Sin embargo, uno le pone 2 ampollas de vitamina K y el cuadro revierte total y absolutamente. La vitamina K no tiene efecto sobre el TP, y acuérdense que aparte la vitamina K no tiene depósito. Una vez que yo hice 2 o 3 dosis y no revirtió la situación, no hagan más vitamina K. Por ahí nos encontramos que están todos los días en las indicaciones con una vitamina K. No tiene ningún sentido, porque la vitamina K no tiene depósito y no nos va a ayudar demasiado en nada. Mejor vayamos a buscar de qué manera podemos hacer que el hígado regenere o que cambie la historia con la evolución de la enfermedad hepática. La albúmina, que tiene una vida media de 21 días, en su caída puede marcarnos un montón de cosas. A veces la albúmina es lo único que está abajo. Ojo que la cirrosis hepática es muy tramposa también. Hay un estado que se llama, en la clasificación que ustedes conocen como Child, A, B y C. Hay un Child A
y incluso se habla de un chai supera, que está mucho mejor todavía que el chai la, donde la albúmina ni siquiera está tocada, o en un chai la lo único que pueden tener alterado es un poquito baja la albúmina, no tiene bilirrubina elevada, no hay transaminasa, el diagnóstico de cirrosis no es simple a veces. Obviamente, si yo le meto una aguja, pero yo no le voy a meter una aguja ahí donde no tengo claro si me voy a meter en un hígado sano o tiene una cirrosis hepática. Para eso está hoy la elastografía hepática, que es un método parecido a la ecografía que usa kilopascales, que mide la rigidez dentro del hígado y en forma no invasiva, yo en 5 minutos tengo el diagnóstico de cirrosis. La enfermedad aguda puede también una falla fulminante o que se hace subfulminante y pasan 2 o 3 semanas, el hígado deja de sintetizar albúmina y en 15, 20 días tiene una albúmina de 2. Y eso agrava los edemas. Acuérdense de que el síndrome cítico edematoso a veces es mal interpretado como una cirrosis y la albúmina muy baja es una de las situaciones que puede confundir a estos pacientes. O sea, la desnutrición marcada con albúmina baja puede encharcar al paciente, hacer una nasarca y que uno se confunda de que tenga una hepatopatía crónica. Nos ha pasado un montón de veces, y ni que hablar de otras enfermedades gástricas, del intestino delgado, del grueso, que pierden, son enteropatía, perdedores de proteínas. Es todo un capítulo en la gastroenterología de hojas y hojas y hojas para leer, muy interesante, y ni que hablar del riñón y del síndrome nefrótico. Por eso, como clínicos tenemos que estar muy seguros de mirar todas las variables cuando aparece una albúmina baja, antes de apurarse y adjudicarle al hígado este tipo de situación. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales en la la pregunta? Porque acá jugamos con un montón de situaciones, jugamos con la piel, jugamos con la orina, y la pregunta primera es si realmente una ictericia. Como clínico tengo que estar totalmente seguro si ese paciente que tengo enfrente, yo lo estoy viendo amarillo porque está ictérico, o yo lo estoy viendo amarillo porque tiene alguna situación. No se olviden, y esto no es broma y es frecuente en la práctica clínica, gente que come caroteno, que se come 6, 7 naranjas por día incluso, que pasa con los citrus. Es muy importante mirar la palma de la mano, compararlas con las de comparar su palma de la mano, con la de los. Fíjense, por ejemplo, este paciente tiene zonas de la mano del color de una naranja prácticamente. Cuando se comía, él decía 10 naranjas por día y a veces a la noche mandarinas, y aquel otro que está allá con las zanahorias y los carotenos. Así que y a pesar de todo, y a pesar de todos los cálculos prolijos que hagamos, como ven ahí, me gustó esa foto, porque a pesar de todos los cálculos con la pelota y los defensores, nos podemos comer el amague, como dijo San Filipo una vez. Nos podemos comer el amague con la ictericia, porque la ictericia es tramposa. Tenemos que estar seguros si hay bilirrubina en la orina, si es una orina concentrada por deshidratación es la primera de la mañana, si hay síndromes de deprivación, si hay drogas que colorean como la rifampicina o la sulfasalacina. Tener muy claro eso, porque durante todo el día podemos tener una orina color naranja cuando estamos. Ni que hablar en la porfiria intermitente aguda, que es muy sensible a la luz, pero la orina es roja, o la hematuria que ustedes conocen, o la captonuria, ni que hablar la presencia de melanina. Si ustedes alguna vez vieron las metástasis del melanoma y lo que sucede en la orina, es llamativa. La orina es color casi negra, es muy oscura, parece una obstrucción biliar total, como da a veces el cáncer de páncreas, o el consumo de otro tipo de situaciones. Acuérdense que esto es muy importante tener presente y verlo en la clínica, porque son todos datos que ayudan al diagnóstico. Y ahora transpiremos la camiseta a ver los clínicos, nos metemos en el partido a jugar un poco las variables y las etiologías ya tipo específicas, como pasa por ejemplo dentro de la clasificación. Vamos a empezar a describir cada una de las situaciones que pueden generar ictericia, como pasa con las prehepáticas. No podemos desconocer la ictericia fisiológica del recién nacido y sus características, las hemolíticas,
las hiperbilirubinemias congénitas no hemolíticas. Yo siempre pregunto en el examen de química, ¿cómo investigan una hemólisis? ¿Cómo investigan una hemólisis? Muchos no conocen que hay que decir aptoglobina, que hay que decir LDH, que está muy en altas cantidades adentro del glóbulo rojo, que las ictericias hemolíticas no dan coluria porque no pasan el filtro renal, que me nombren algunas enfermedades que se asocian a la ictericia hemolítica. La hemólisis es un tema en la clínica que forma parte de enfermedades hematológicas, enfermedades tumorales, enfermedades reumáticas, etc. Es un gran síndrome la hemólisis. Y hay que saber estudiarlo con 2 o 3 análisis. Ya podemos saber si el paciente está hemolizando o no está hemolizando antes de que lo vea el hematólogo. Ya nosotros lo podemos sospechar. Oli, ahí vengo un ratito. A ver qué comentan. Ahí voy, es decir, ahí va. Ya casi está la etiqueta. A ver, voy a mirar para atrás a ver si alguien comentó algo. A ver. Se unió. Gracias Valentina por darle me gusta. Estoy viendo para atrás. No veo ningún comentario. A ver. No. A ver, un mensaje nuevo. Valentina, no. No veo a nadie que esté comentando nada. Bueno, repaso. Acá está la cinta, es decir, esta cintita va a ir agarrada acá. Estoy escuchando la clase mientras que estoy viendo. Estoy haciendo... Estoy escuchando una clase de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Estoy escuchando ictericia, hepatitis y diagnósticos diferenciales. Mientras que estoy bordando esta cintita. Esta cintita es la etiqueta que lleva acá el llaverito. Yo tengo que hacer mis propias cintas porque es un microemprendimiento muy chiquitito, entonces no, por lo menos por ahora no tengo dinero como para mandar a hacer las cintas, y de paso yo sé bordar. Una recomendación para la gente que esté iniciando en los bordados: no usen hilo muy largo. Es preferible bordar muchas veces con hilo cortito a tener que hacer lo que a mí me pasó hace un rato, que se te anuda el hilo, se te traba y ya no puedes seguir tejiendo, no puedes seguir cosiendo, no puedes seguir bordando. Yo solo estoy haciendo contornos en este bordado. Acá a mí me quedó medio. Yo tendría que ponerle una gotita de... No sé si tiene un nudito ahí. Es decir, yo intuyo... No sé si se va a poder ver. Es muy finito. Ahí está. Yo intuyo que ahí debería haber un nudito, pero como se me ató el hilo ahí, es decir, se me enredó el hilo ahí, no creo de que tenga el nudito bien hecho. Así que tendría que ponerle una gotita de pegamento ahí, porque si no, bueno, puede que se me suelte. En cambio acá, vieron, tuve que bordar 2 veces. Si estás bordando una tela que no es translúcida, lo bueno es que cualquier detalle, cualquier problema que tengas acá atrás, no va a haber ningún problema. Pero acá, como es bien translúcida, no es un problema.
tengo que ser prolija, lo más prolija posible, para que quede bonito y no sea molesto a la vista. Yo ahora voy a continuar. Si termino esto, es probable que frene un ratito y lo cosa, es decir, que le queme las puntas y lo cosa. Si no, es probable que si no termino antes de media hora, a las 6 hablo con ustedes. Yo esperaría que ya en menos tiempo termino de hacer este heladito y ya estarían. Así que nos vemos en un ratito. Cualquier cosa me comentan. Con las ictericias estas que son prehepáticas y que son característicamente las ictericias de hiperbilirubinemia indirecta, como la fisiológica, las hemolíticas y las congénitas. Ictericia fisiológica del recién nacido, que es muy frecuente, la tienen el 60% de los neonatos, a veces no se les alcanza a ver en los ojitos ni en la piel, pero es muy frecuente si uno ve el laboratorio, es fugaz. No aparece a las 24 horas, no aparece a las 12 horas. Ojo, ese es un gran diagnóstico diferencial. Aparece entre el segundo y el séptimo día y es leve, es menor a 10 en general, menor a 15 si recibe lactancia materna. No podemos hablar de una ictericia fisiológica si el chico tiene 20 de bilirrubina y apareció a las 18 horas de nacido. Gran diagnóstico. La aparición en el tiempo para diferenciarlo con una hemólisis. Hay chicos que nacen ya con hepatopatías, como la hepatitis neonatal, como la atresia de las vías biliares. Estar muy atento a esa situación de cuándo apareció la hiperbilirrubinemia. ¿Qué valor supera? Si supera 15, porque la paciente está amamantando, cuidado, puede haber daño hepático real, Y el incremento de la bilirrubina mayor a 5 miligramos por día también tiene que ser un dato bastante preocupante. Ahora, ¿qué debemos conocer de las ictericias congénitas? De nuevo, acordémonos de la clasificación, porque si no sabemos que las que no conjugan son el Gilbert y el Krieger-Nager, y si las que conjugan Dubin, Johnson y Rotor, estamos mal. Y ahí hay una gran confusión también cuando tomo examen y simplemente les pregunto que me digan cuáles son las conjugadas y las no conjugadas. No quiero meterme demasiado en lo molecular, es complejo, pero sí pregunto si hay conjugadas o no conjugadas y cuáles son. El Gilbert, por ejemplo, lo tiene entre el 5 y el 7% del planeta Tierra. El 5 al 7% de los seres humanos que habitan este planeta tienen Gilbert. Lo que pasa es que no se lo encuentran ni a la mitad siquiera, hasta que no se hacen un análisis. ¿Por qué se produce? Porque le falta una enzima que se llama ligandina, que no puede meter la molécula de bilirrubina dentro del hepatocito para ser conjugada. Es totalmente asintomático. Aparece frecuentemente en la pubertad o en la adolescencia y aparece fundamentalmente después de periodos de ayuno prolongado, a donde se produce la oxidación rápida de la bilirrubina y ahí aparece el color en los ojos y al paciente le dicen, che, te veo amarillo, y el paciente no siente absolutamente nada. Pero el otro dato, así como en la ictericia fisiológica no puede superar de 15, acá no supera de 4. Y es oscilante, lo estudian una semana y tiene 2,4, lo estudian a la otra tiene 3,5 y lo estudian a la otra y tiene 1,2 y está normal. Pero ¿cómo me dio normal, doctor, si yo tengo el Gilbert? El Gilbert puede bajar a niveles de normalidad. Acuérdense que no supera los 4,5 de bilirrubina. El Krieger-Nager es diferente, el Krieger-Nager ya es una enfermedad más severa y ni que hablar si uno tiene el tipo 1, donde hay una ausencia total de la uridina transferasa, que es la que va a conjugar a la bilirrubina dentro del hepatocito. Esto tiene una alta mortalidad y estos chicos no viven mucho tiempo, pero los otros que tienen un déficit un 10% de actividad de la enzima pueden tener buenas sobrevidas manejándolos
en forma cautelosa. Lo que hace el Kirchner tipo 1 bruscamente con los niveles altos de bilirrubina. Así como en algunos pacientes son cardiotóxicos o son nefrotóxicos y hay una nefrosis colémica producida por la bilirrubina y hay una bradicardia en algunos pacientes que tienen altos niveles de bilirrubina, los núcleos de la base y la sustancia gris y los núcleos cerebelosos, como ven ahí, van a producir una infiltración, una concentración muy alta del pigmento, produciendo un daño cerebral irreversible. Por eso uno siempre tiene el kerníctero como un cuco metido ahí en el medio tratando de que estos pacientes no lleguen a concentración de bilirrubina. Bueno, y acá lo quiero ver, acá se armó, vienen las hepáticas, y en las hepáticas están las hepatocelulares y las colestáticas, y acá probablemente esté la lista más alta de diagnósticos. Ten en cuenta, la ictericia hepatocelular es aquella que se produce en general rápidamente por una noxa, que es un fármaco, un virus, un bajo flujo hepático, levanta las transaminasas en general a más de 1000, y la fracción, obviamente, que más se ve afectada es la bilirrubina directa. Los ejemplos son las hepatitis, el alcohol. El alcohol no suele tener tantas transaminasas, en general no supera los 500, pero un brote de hepatitis autoinmune que hace trampa y se comporta como una hepatitis aguda, tiene que estar siempre dentro de los diagnósticos diferenciales de la ictericia. La ictericia colestática es tramposa porque a veces empezó como hepatocelular, pero después se transformó en colestática, y esto es un daño mixto. Hay una lista larguísima de drogas que pueden hacer esto. La sepsis puede hacer esto, a pesar de que la sepsis no levanta la fosfatasa alcalina en general y muy poco la gamma GT, porque se trata más de una bilirrubinostasis. Pero se sabe que hay algunos gérmenes, como el estafilococo, que sí producen colestasis. Hay un cuadro que se llama el síndrome, el Toxic Shock Syndrome, que es un síndrome tóxico que fue descrito inicialmente por Estáfilo con los tampones en las mujeres. Acuérdense que puede dar un cuadro de hígado de sepsis con no solamente bilirrubina elevada, sino con fosfatasa alcalina bastante elevada. La leptospira es el ejemplo más típico de la bilirrubinostasis. A mí me da risa porque por ahí tiran un diagnóstico cuando estamos discutiendo algunas cosas de leptospira como si fuera una hepatitis. La leptospira no es una hepatitis. La célula hepática en la enfermedad de Weil, en la ictera hemorrágica típica, el hepatocito está dañado, el hepatocito no tiene nada. Puede tener minusculación, algunos cambios mínimos, tiene colestasis, tiene bilirrubinostasis, la FAL ni siquiera está tocada, las transaminasas tampoco, hay solamente bilirrubina y todo el problema renal y muscular que asocia a la leptospira. Las hepatitis virales pueden ser colestáticas, y el virus A y el virus E. Los dos dan formas muy colestáticas y a veces prolongadamente colestáticas. Se sabe que en general revierten, sin embargo hoy se sabe que el virus E en inmunodeprimidos puede dar formas crónicas, cosa que no se sabía hasta hace unos años. Sin embargo, el virus de la hepatitis A definitivamente nunca fue demostrado a progresar a la cronicidad. Y bueno, y acá estamos jugando con estas dos variables. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la ictericia hepatocelular está siempre precedida por un síndrome gripal. El pródromo de la hepatitis A característico es ese: estoy cansado, decaimiento, náusea, etc. Mientras que el otro tiene cólicos, tiene dolores, tiene pesadez epigástrica, tiene distensión. Porque la ictericia colestática da todo un cuadro de malestar dispéptico biliar, y eso se ve en las drogas. Fíjense, el diclofenac es característicamente dispéptico, tiene dolor a veces en el hipocondrio derecho, nunca muy fuerte, pero a veces hace confundir con un cólico, porque aparte tiene fiebre también, entonces hace confundir hasta con una colangitis. Pero miren a la izquierda que nada tiene que ver la ictericia hepatocelular y sus características con lo que pasa con la ictericia colestática, por más que sea intrahepática. Siempre repito que la hepatotoxicidad y la hepatitis alcohólica son las dos situaciones en la clínica que pueden evitar una colangitis. ¿Por qué? Porque las dos pueden tener leucocitosis y porque las dos pueden tener fiebre y dolor en el hipocondrio derecho.
En otra época que se conocía menos, más de una vez, con abdómenes muy dudosos y con mucho dolor y con leucocitosis, se malinterpretó alguna vez una hepatitis alcohólica como un coledociano colangítico y terminó en eso. Así que hay que estar bastante atento con eso. La ictericia hepatocelular tiene predominantemente aumento de transaminasas con poca fosfatasa y en contrario mucha fosfatasa y poca transaminasa en la ictericia colestática. En el medio hay variantes, pero por ejemplo uno siempre menciona los fármacos. Los fármacos tienen de las dos. Pueden tener fosfatasa alta y gamma GT muy alta, pero si uno mira el estrógeno, que también está interpretado como una colestasis por fármaco, no tiene nunca transaminasas elevadas y tiene característicamente gamma GT elevada. Hay todo un panorama diferente, simplemente hay que conocerlo para pensarlo. Si yo no sé que el estrógeno da gamma GT normal, el día que tengo un paciente con ictericia, prurito y gamma GT normal, no se me va ni siquiera a ocurrir preguntar si toma estrógenos. Entonces, es muy importante conocer eso. La ecografía en la ictericia colestática, si no fue obstructiva, no va a tener vía biliar dilatada, pero si la ictericia colestática es obstructiva, característicamente va a tener la vía biliar dilatada. En contra de lo que pasa en la hepatocelular, más de una vez el dolor de la hepatomegalia y el edema vesicular que da una ictericia hepatocelular confundió a más de uno con un cuadro biliar. Es increíble. A veces la vesícula está colapsada y muy edematizada en la ictericia hepatocelular. No se conocen las causas, pero la hepatitis puede dar edema en la pared de la vesícula con mucho dolor hepático por hepatomegalia dolorosa y confundir el cuadro con un cuadro biliar. Así que estén muy atentos. Y las colestasis extrahepáticas, acuérdense que las colestasis extrahepáticas van en esta división. Y uno no debe confundirlo con lo que pasa dentro del hígado. Las colestasis extrahepáticas van de la bifurcación para abajo y son aquellas que están relacionadas fundamentalmente con la compresión o con el daño o con los cálculos dentro de la... Me falta el hilo blanco. Tumores de vía biliar, cáncer de páncreas, tumor de duodeno, pancreatitis crónica, que hoy se sabe que hay una pancreatitis IgG4 que es de tipo autoinmune, que antes no la conocíamos, que da toda una situación que a veces puede asociar ictericia y comprometer. ¿Dónde está el blanco? La estenosis quirúrgica, la colangitis esclerosante primaria, sobre todo cuando se asocia a colangitis supurada, porque el debut de una colangitis esclerosante primaria, la ictericia de la colangitis esclerosante primaria, no es por evolución de la enfermedad, porque mucho antes de que llegue a la fase cirrótica, en general, ya mostraron la cara haciendo colangitis supurada. Y ya es una indicación de estar mirándolo al paciente para trasplante, porque un episodio, bueno, lo vimos, lo contemplamos, pero si hace colangitis a repetición, por más que no esté cirrótico, el paciente tiene mucho riesgo y... Por eso la colestasis intrahepática Ahí encontré este hilo. Hacer el diagnóstico diferencial Blanco. hasta dónde yo voy con la investigación. Si tengo Enorme. marcadores virales positivos, diagnosticar hepatitis. Si tengo marcadores inmunológicos, diagnosticar hepatitis autoinmune. Pero a veces me encuentro con hepatitis prolongadas que no entiendo, que son seronegativas, que sospecho que puede haber un autoinmune, pero no me está mostrando la cara a través del laboratorio. Necesito la biopsia hepática. Sin dudarlo, una hipertransaminasemia prolongada que empezó como una hepatitis, o no, o yo detecté de entrada una hipertransaminasemia prolongada, con todo negativo, con ecografía negativo, tiene que ir a una biopsia hepática. Diferente es lo que pasa con la vía biliar dilatada, es todo mucho más sencillo de alguna manera, porque hoy tenemos estudios como la colangioresonancia, un montón de datos. La colangioresonancia es espectacular, antes de una colangio retrógrada, que ya es más terapéutica, pero a veces, bueno, la colangio-RMI no muestra lo que estamos esperando, entonces necesitamos como complemento la colangiografía retrógrada. Fíjense cómo se ve espectacularmente una estenosis ahí de la vía biliar. Acuérdense de que el conducto cístico muchas veces está comprometido por un cálculo, que está haciendo un parto del cálculo, o que tiene una estenosis fibrótica. Un parto de cálculo, me encanta. Es secundaria a la lesión de una vía biliar. Y no hay que apurarse a diagnosticar colangiocarcinoma, porque muchas veces esas son todas lesiones benignas de la vía biliar.
Fíjense acá tienen característicamente una estenosis fija del colédoco relacionada a un colangiocarcinoma, con dilataciones aculares. Fíjense que ese colangiocarcinoma se instaló sobre una colangitis esclerosante primaria, por eso tienen dilataciones aculares de la vía biliar intrahepática. La colangitis esclerosante primaria tiene una alta asociación a colangiocarcinoma. Por eso hay que controlarla muy de cerca en el tiempo. Muchas veces el debut de una colangitis esclerosante primaria, cálculos característicos que son facetados, que son grandes, dentro de la vía biliar. Y bueno, y después tenemos otros estudios complementarios como la colangitis, como la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que le decimos CPRE. La CPRE es muy importante porque también ayuda a la terapéutica. Hay que canular la vía biliar a través de un duodenoscopio de visión lateral. Ahí tienen una muestra. Acuérdense de que la vía biliar es bastante larga, que a veces puede tener una desembocadura común. Fíjense cómo se ve el cístico perfecto ahí al costado, saliendo en forma diagonal. Y muchas veces la pancreatitis casualmente se produce, ustedes saben, esto ya es conocido, por la salida, por impactación de un cálculo en una salida única tanto del conducto de Wilson como el conducto de la vía biliar. Esto es simplemente para mostrarle lo que es un estudio normal de una colangiografía retrógrada, pero fíjense que sirve también para ver mejor el árbol intrahepático con ese árbol de invierno, imágenes anfractuosas, pequeñas, dilatadas de la colangitis esclerosante primaria, o el brusco cese del contraste en una vía biliar bastante irregular secundaria a un colangiocarcinoma. Por eso el colangiocarcinoma extrahepático, que se llama tumor de Klatskin, tiene una clasificación que no sé si merece demasiado conocerla ahora profundamente, pero es un dato complementario más, que hay un tipo 1 que es típico del colédoco, un tipo 2 donde ya se va metiendo en la bifurcación, un tipo 3A que va a un conducto, un tipo 3B que va al otro conducto y un 4 que desafortunadamente ya lejos de la resección está invadiendo los dos conductos intrahepáticos de la vía. Cuando solicitamos una tomografía computada, y esto es importante, por ejemplo, tenemos un cáncer de páncreas o estamos viendo en la colangio-RMI que hay un compromiso de la vía biliar, y yo no sé si ese compromiso de la vía biliar es por ganglio, es por un tumor pancreático. Entonces, una vez que yo ya tengo sospecha de que esa vía biliar está comprometida, necesito saber hasta dónde hay compromiso en todo el abdomen, si hay ganglios retroperitoneales, si está permeable la arteria mesentérica. A tal punto es importante el RMI que me va a decir si esto es quirúrgico o no quirúrgico. Si está comprometida la arteria mesentérica superior, ya el tumor está fuera del alcance quirúrgico. Así que una buena tomografía computada de tipo multislice es un paso obligado ante la sospecha de una ictericia obstructiva, sobre todo cuando uno está barajando una etiología tumoral, sobre todo cuando uno está viendo las posibilidades de páncreas. Ni que hablar con adenopatías retroperitoneales o con metástasis hepática, que son otras de las situaciones que nos pueden ayudar también en el caso, a pesar de que las metástasis hepáticas, salvo que haya una invasión masiva del hígado. Y voy terminando de a poco, me voy pasando a qué hago con si tengo una ictericia hepatocelular, vía biliar no dilatada, y estoy investigando lo que se llama hepatitis como causa de la ictericia. Me tengo que meter en la búsqueda de marcadores biliares, y para eso tengo que conocer la clasificación de las hepatitis. Conocer la clasificación de las hepatitis es saber que hay un grupo de hepatitis por transmisión enteral y un grupo de transmisión parenteral. Aquellas que tienen coproducción, que eliminan pico por materia fecal y que tienen una alta diseminación de esa manera, son el virus A y el virus E, mientras que la transmisión parenteral son los virus B, C y D. El virus D es el delta, que es un RNA virus defectuoso que necesita de la cápside del virus de la hepatitis B y que no tenemos en la Argentina. Hicimos una vez un estudio con gente de Buenos Aires, en todo el país, un estudio multicéntrico muy interesante en HIV, donde estudiamos más de 900 suelos. ¿Cuál es el que y no está? encontramos virus delta en la República Argentina. De todas formas, gente que viene de afuera, de Italia, de África, Virus delta. uno puede ir investigando
también la ¿Qué IgG y hice? la IgM. La hepatitis A, que ya prácticamente desapareció de la Argentina después de los planes del puesto por el sistema de salud y del Ministerio de Salud, que fue realmente algo muy, muy importante. Argentina tenía la causa más frecuente de Latinoamérica de hepatitis fulminante por virus A en pediatría. La causa número 1 del trasplante hepático en pediatría era el virus de la hepatitis A. Desde el 2001 que se implementó la vacunación obligatoria, en el 2007 ya no había más casos de hepatitis fulminante por virus de la hepatitis A. Ya que me parece muy importante acordarse de esto, es de las hepatitis que menos pensaría hoy en la práctica clínica, a pesar de que antes, hace apenas 20 años, 15 años atrás, era la causa número 1 de la hepatitis viral aguda. De todas formas, hay casos esporádicos, se han descrito algunos focos epidémicos en la Argentina y siempre hay que estar atento. La hepatitis aguda en su evolución natural tiene un componente colestático y se resuelve en poco tiempo, en 2 semanas o 3 semanas se resuelve. Sin embargo, hay una forma colestática muy prolongada que ahí la tienen con gamma gentífuga de tasa alcalina que tarda meses de resolver y hasta a veces estoy autorizado a hacerle corticoides. Hay una forma prolongada con transaminas derivadas anitéricas de 4 o 5 por lo menos 2 meses o 3 meses, pero hay una hepatitis fulminante en un 1 por 1000 que hay que estar atento porque puede llegar a necesitar trasplante hepático. Y después hay 2 grupos de aquellas que pueden presentarse con manifestaciones extrahepáticas, tocamiento medular, tocamiento neurítico, hay que estar atento. Una vez me mandaron una paciente en consulta y resulta que había sido diagnosticada con una fiebre hemorrágica argentina, por la leucopenia, por el tocamiento medular, y resulta que era una hepatitis A, que también había hecho una toxicidad medular importante con transaminasas elevadas. En ese caso tenía 700 de transaminasa, no era mucho, pero la fiebre hemorrágica también podía dar ese nivel de transaminasa. Así que hay que estar atento. Y también hoy se sabe que muchos de los virus estos, como la droga, pueden disparar hepatitis autoinmune. Los síntomas son los prodrómicos de siempre, estado gripal la primera semana hasta que el paciente se pone amarillo, aumenta la transaminasa y la bilirrubina para normalizar. En ese periodo donde nadie sabe que el paciente tiene el virus A y todavía no está ictérico, el periodo prodrómico donde el paciente hizo fiebre, ahí tiene una alta eliminación de virus por materia fecal. La coproviruria que tiene este virus es muy importante. Por eso el contagio en nosocomios, el contacto en escuelas, el contacto en guardería, cambiándole los pañales a los nenes, la materia fecal está muy contaminada, nadie sabe que el nene tiene hepatitis. En otra época se contagiaba la maestra, se contagiaban las enfermeras, se contagiaba todo el mundo, porque aparte no había vacuna. El virus C es un virus que se las trae, que hay formas esporádicas en la Argentina, que hay una tasa de IgG positivo de gente que estuvo expuesta, que hoy se sabe que está en los cerdos, que está en los camellos, que está en los ciervos. Se ha detectado una nueva cepa, un grupo del Malbrán, a cargo de Jorge González, detectó una nueva cepa en chanchos acá en la Argentina del virus de la hepatitis C. Así que me parece que es un virus que hay que tenerlo, que te dice por dar una forma muy colestática, la prurito, las transaminasas elevadas. Acuérdense que es altamente endémico en África, hubo epidemias en México, hubo epidemias en la India, y no estamos exentos, ¿no? En algún momento de poder tener una epidemia, porque vemos casos agudos en formas aisladas, pero cuando miramos estudios en bancos de sangre, hay una alta tasa de aportación de IgG en contra del virus E. O sea que hay gente que ha estado expuesta, y una de las maneras de estar expuesta es comer carne de cerdo mal cocinada, con menos de 60 grados, puede esto contaminar y producir una hepatitis A plus E. Tenemos que saber que el virus de la hepatitis E tiene 4 genotipos, y esto no se sabe hace mucho tiempo, y el comportamiento virológico y serológico es muy parecido al de la hepatitis A. Hace un pico de transaminasa donde aparecen los síntomas, se levanta una IgG que está de por vida con anticuerpo de memoria, se levanta una IgM que baja cuando el paciente se va recuperando de los síntomas y que desaparece entre 3 y 4 meses. Pero ¿qué diferencia tiene con el virus A? Que tenemos viremia prolongada. Viremia
virus en sangre hasta 6 semanas. Por eso hoy tenemos ese elemento muy fuerte en la mano para diagnosticar una hepatitis E cuando no se hizo en su momento la IgM y que incluso puede haber caído. La PCR para el virus E es un elemento que usamos en la práctica clínica. Así que es muy importante. La duración es parecido al virus de la hepatitis A, frecuentemente subclínica. Hay mucha gente que se inmuniza y no hace los síntomas, resuelve rápido, pero por otro lado hay una forma muy grave descrita en las pacientes embarazadas. Así que la tasa de fulminantes no es en general en la población general, sino específicamente en este grupo de riesgo de pacientes. Hay 4 genotipos, 2 formas clínicas de presentación y hay descripción de formas crónicas de pacientes inmunodeprimidos. En la primera publicación apareció en New England Journal of Medicine de 2009. En un paciente que tuvo un montón de años se le fue documentando el virus de la hepatitis E. En este grupo de pacientes hay que estar muy atentos. Fíjense las diferencias del virus E en los 2 genotipos. Fíjense cómo este genotipo 3 y 4 puede dar Guillain-Barré, neuropatía periférica, es el que da mayor características extrahepáticas, mientras que el genotipo 1 y 2 se da más en adolescentes, puede tener esa alteración en embarazadas y escasa cantidad de manifestaciones extrahepáticas. Acuérdense que la forma crónica es en renales, en inmunodeprimidos. Bueno, me tengo que ir. El virus de la hepatitis B tiene, acuérdense que